Bueno, pues continuamos ahora con la siguiente ponencia. Tiene como título El diálogo como fuente de comunicación y lenguaje en la etapa de 0 a 6 años. La presenta Isabel Ferrer Serahima. Es pedagoga, logopeda y psicóloga, especialista en audición, escucha, comunicación y lenguaje. Autora del libro La artesanía de la comunicación, diálogo, escucha y lenguaje de la etapa 0 a 6 años. Lo podéis comprar aquí fuera y os lo recomiendo. Isabel también es una amiga, que junto con Marc Corominas trabaja con Pablo, mi hijo, desde hace 2 años. Gracias especiales por estar aquí. Vale, ja està. Vaig passant jo les diapos. Sí, vale, però el de 10 minuts i 5... És que t'avisaré quan et faltin 10 minuts per si Sí, t'allargues. vale, gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, felicitar la creación de la Fundación Cromosuma. Espero que será una aportación... ¿No se oye? Sí, jo crec que t'has d'acostar més al micro, Isabel. Vale, ¿y ahora? ¿Ahora sí se oye? Decía que antes que nada felicitar la creación de esta Fundación Cromosuma y esta jornada y agradecer el hecho de que me hayan invitado, nos hayan invitado a estar en esta jornada. Pues bien, vamos a hablar del tema de la comunicación y el lenguaje. Es un tema muy amplio. Tenemos 45 minutos y espero que mi voz aguante porque estoy saliendo de un proceso de gripe, pero espero que llegaremos a los 45 minutos. Bien, os decía que es un tema muy amplio y entonces he intentado escoger ideas que me parecen clave en esta etapa 0-6 años. Lo que hoy comentaré aquí con vosotros lo he aprendido sin duda de libros, de profesores, pero sobre todo lo he aprendido teniendo la suerte de acompañar el proceso de muchos niños y niñas, de muchos jóvenes, este proceso de adquisición de la comunicación y el lenguaje. Y aquí tenemos a Claudia en representación de todos, que son mis mejores y auténticos maestros, y aquí siempre me gusta poner una foto en homenaje a todos ellos y agradecimiento. Pues bien, vamos a dedicar este tiempo a esta competencia humana tan importante que es comunicarnos y podernos comunicar a través de la palabra hablada. Esto siempre es un proceso que se inicia en vida intrauterina y que para cada persona lleva un tiempo diferente. Para algunos niños, acceder a la comunicación y al lenguaje hablado es fácil, absolutamente fácil. No nos damos cuenta y están hablando. Estos niños parece que vayan por anchas autopistas yendo muy rápido y no sabemos ni cómo han hecho el proceso, pero ya están hablando. Pero hay otros muchos niños para los cuales acceder al lenguaje no es tan fácil. Es como si en lugar de ir por autopista fuésemos por carreteras comarcales con curvas o tuviésemos que andar el camino a pie, paso a paso. Pero no olvidemos nunca que los sitios a los que se llega cuando vamos por una carretera comarcal o por un camino que tenemos que ir andando paso a paso acostumbran a ser sitios muy bellos, sitios únicos. Cuando existen barreras al libre acceso a la comunicación y al lenguaje verbal, sea porque el niño presenta sordera, presenta síndrome de Down, presenta trastornos específicos del lenguaje, por la causa que sea, es cuando es más importante saber cómo suceden los procesos, qué es lo que va primero, qué es lo que va después, qué es lo que es fundamental, qué es lo que es accesorio, qué es lo que incluso llega a entorpecer. Es cuando es más importante comunicar con un buen nivel de presencia, actuar más conscientemente, actuar más rigurosamente y quizás dedicar más tiempo. Pero no hay que hacer nada diferente. Lo esencial es lo mismo para todos los niños. ¿Y qué es lo esencial? Lo esencial es potenciar la comunicación
A veces hay que hacer cosas complementarias. Si un niño no sabe deglutir, pues habrá que enseñarle. Pero nada, las cosas complementarias son las complementarias. Y lo esencial es potenciar la comunicación, que significa aprovechar, estrujar, vivir al máximo todos los momentos de la vida cotidiana para convertirlos en momentos comunicativos, todos. El baño, la comida, ir a casa del... No. Todos, la comida, ir a casa de los abuelos, ir al zoo, vestirse, salir del colegio. No hay situaciones neutras. Todas las situaciones tienen un alto potencial comunicativo y, como digo, no son neutras. Si un plato de sopa llega delante del niño, habiéndole explicado que papá o mamá están preparando la sopa, que la sopa es buena, que la vamos a comer con cuchara, que vamos a soplar porque va a estar caliente, es una situación que suma al proceso de comunicación y lenguaje. Si esta sopa llega delante del niño y sencillamente se la damos para que coma, no es que sea neutro, esto resta porque el niño aprende que se puede vivir sin comunicación y sin lenguaje. A los adultos nos gustaría tener una varita mágica para tocar a los niños para que sus procesos fuesen los más rápidos y los más fáciles posibles. Pero debemos ser humildes y aceptar que solo, y este solo lo digo con ironía, con énfasis, solo podemos propiciar situaciones de comunicación en las que poder practicar una y otra vez el lenguaje y el habla. Mirar, a hablar solo se aprende hablando y escuchando, y nosotros, los adultos, intentando ser los mejores acompañantes, los mejores interlocutores de los niños. A más dificultad, más necesidad de acomodación, más necesidad de más y mejores situaciones de comunicación, que tendremos que vivir con constancia, con alegría, con paciencia, con imaginación. Pero los adultos no tenemos que enseñar a hablar a los niños, no se enseña a hablar, es imposible. Tenemos que hablar mucho con los niños. Enseñar a hablar y hablar con son dos actitudes muy diferentes que crean situaciones y procesos muy diferentes. Cuando los procesos son costosos, la tentación de convertir la comunicación hablada en una especie de clase surge con fuerza. Hacer repetir, preguntar, di esto, di lo otro, hacer listas de vocabulario. Pero por suerte tenemos aquí a Claudia y a tantos otros, a Iván, a Pedro, a Inés, a María, a tantos otros, que ya han culminado su proceso y que nos explican, no, esto que os puede parecer un atajo no nos lleva a ningún buen sitio, no es lo mejor para nosotros. Necesitamos que no disociéis la comunicación por un lado, el lenguaje verbal por otro y la educación y la buena crianza por otro. Necesitamos que estos tres aspectos vayan absolutamente unidos: comunicación, lenguaje hablado y educación y buena crianza. Lo necesitamos, nos siguen explicando, nos lo explican ellos, para nuestro bienestar personal y emocional y para conseguir hablar lo mejor posible. Pensad que tendremos que dedicar cierto esfuerzo, nos dicen. Tendremos que hacer una y muchas aproximaciones hasta llegar al modelo correcto, al modelo funcional. Y al mismo tiempo necesitaremos ir forjando un carácter alegre, positivo, con capacidad de esfuerzo, con ganas de hacer las cosas bien, con cierta tolerancia a la frustración, cuando no nos entendáis todavía de todo bien.
Y para todo ello necesitamos crecer en comunicación, necesitamos comunicarnos y gozar del placer de comunicarnos para querer probar una y más veces esto que nos va a costar un poco. Mirar, escuchar, entender y hablar es el paradigma que conforma el lenguaje hablado, verbal. Escuchar, entender y hablar. Hablar es un acto cognitivo, es un acto perceptivo, es un acto motor, es un acto social, es un acto relacional, pero por encima de todo es un acto de comunicación. Para un niño, en sus primeros años de vida, es la competencia más compleja que debe asumir. En el hablar de un niño confluyen todas sus capacidades. Por esto es lo más difícil, por esto es seguramente el aspecto que más os preocupa a todas las familias. Confluyen, como digo, todas sus capacidades, las motoras, las perceptivas, las relacionales, las motrices, las intrapersonales, las sociales, etc. ¿Y cuál es el motor que pone en marcha y mantiene este complicado mecanismo? Pues este motor no es otro que el deseo de comunicarse y la respuesta que del entorno reciba constantemente cada niño y cada niño. Para un niño pequeño, hablar no es más que la manera más compleja, más elaborada de expresar su deseo de comunicación. Para nosotros tiene más aspectos, para ellos solamente uno. Pero cuidado, que aquí hay un matiz, un truco, una trampa, si queréis. Comunicación, sí, pero comunicación estructurada en forma de diálogo. Perdona, no sé de dónde viene el aire acondicionado, pero mi gripe se va a disparar absolutamente, hace mucho frío. No sé si desde aquí o tal vez podemos mirar, ¿sí? Ahora lo miramos. Perdona, pero aquí es estar como en una nevera. Decía, comunicación sí, pero comunicación estructurada en forma de diálogo. Todos los que estamos aquí, seguro nos comunicamos con nuestros hijos, con la mirada, con la palabra, con el gesto, con las sonrisas, seguro. Esto es imprescindible, pero no es suficiente. Para que la comunicación sea generadora de lenguaje verbal, debe estar estructurada en forma de diálogo, lo que significa que debe existir el turno, la alternancia, el tiempo de espera y la gratuidad de la comunicación. Y me podéis decir, ¿pero qué dices? ¿Cómo vamos a dialogar con los niños? Pero si todavía no hablan. No, es que no debemos pensar que solo debemos reservar el diálogo para los niños que ya hablan. No, en absoluto. El niño es un ser de lenguaje que necesita dialogar aunque no sepa hablar. El diálogo nace antes que cualquier niño use la palabra. No se dialoga solo con palabras. Las personas adultas conversamos con los más pequeños, con códigos más sencillos que aparecen antes, la sonrisa, el gesto, la expresividad, el lenguaje corporal, a través de los objetos. Son códigos que aparecen antes que la palabra y que nos acompañarán a lo largo de toda la vida. Pero debemos hacerlo en conciencia de conversación, es decir, respetando y fomentando los turnos de diálogo. Ahora tú y yo te escucho. Ahora yo y tú me escuchas, sin prisas, sin presión, gratuitamente. La comunicación siempre es gratuita. La comunicación siempre precisa su tiempo.
Mirad, hay dos tipos básicos de lenguaje, simplificando. Es un poco simplificado, pero yo diría que es verdad. Hay dos tipos de lenguaje, el lenguaje informativo y el lenguaje dialogado. El lenguaje informativo es el que más practicamos. Es necesario, es adecuado. Hay tantas cosas que explicarles a los niños para que entiendan el mundo y para que se entiendan a ellos mismos. Es muy importante explicarles que hoy vamos a casa de los abuelos, que está lloviendo, que luego vendrá papá, que esto es un caballo, que los gatos se suben a los tejados. Es correcto, no está mal hacer esto, está muy bien. Les da seguridad porque les permite entender el mundo, los ancla en la realidad. Nos permite anticipar la realidad, recordar lo que hemos vivido. Todo esto son funciones muy importantes del lenguaje. Nos permite contar cuentos. Pero fijaros, aquí el adulto es el actuante, a veces incluso el hiperactuante, y el niño es el receptor. El niño recibe, 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 recibe. El niño es receptor. Y existe el lenguaje dialogado, que este ya lo practicamos menos y es tanto o más importante. Cada día yo siempre les digo a los padres con los que tengo la suerte de compartir el proceso de sus hijos, que de la misma manera que seguro que un padre, una madre no se va a dormir tranquilo si el niño no ha tomado la dosis de leche o de fruta necesaria para su crecimiento, pues esta dosis la debemos dar también de lenguaje dialogado. Y a poder ser sentados en el suelo y que por un rato se pare el mundo, que vamos a dialogar con nuestro hijo. Aquí cambia la polaridad. Oye, perdona que sea muy pesada, pero es que sale un frío horroroso. ¿Sí? Vale, ok. Aquí cambia la polaridad. La iniciativa es siempre, siempre del niño. Si empiezo yo la comunicación, le estoy informando. Hasta que el niño no sea ya bastante más mayor, que entonces es igual que empiece él como que empiece yo, en las primeras etapas, el niño es el que debe empezar el diálogo y el adulto adaptarse y responder a este diálogo. Si empiezo yo, le voy a informar. Cosa importante, vuelvo a decir, no está mal, pero no estoy dialogando, no nos equivoquemos. Aquí, cuando el niño es el que tiene la iniciativa, el adulto se pone a su escucha. Ponerse a la escucha no significa una actitud pasiva, que va, es una actitud muy activa, es una actitud muy participativa, es una actitud muy observadora. Aquí el niño deja de ser receptor para descubrir que puede ser emisor de lenguaje, que en definitiva es lo que queremos, no queremos que los niños hablen, pues tienen que ser emisores. En cambio, tendemos a confundirlos demasiado con receptores, Pues tenemos que darles este espacio. Tiene que descubrir que puede ser emisor y que su emisión comunicativa es capaz de modificar algo en su entorno. El diálogo pone en marcha el mecanismo innato del lenguaje en la especie humana. Para que haya diálogo, tiene que existir turno de diálogo. Y el descubrimiento del turno de diálogo i la consiguiente posibilidad, gràcies. És que fa un fred aquí, molt impressionant. Moltes gràcies. Que la tengo que cuidar mucho, Es que he estado 4 semanas con gripe y es la primera cosa que hago así fuera de casa y quizás por esto también lo noto más. Parezco una abuelita, pero bueno, seguiremos. Decía que el descubrimiento del turno de diálogo y la consiguiente posibilidad de conversar surge de la actividad iniciada del niño y de cómo el adulto le responde.
El niño inicialmente no tiene ninguna intención de empezar ningún diálogo, él no sabe que existe esto, él hace. Es como nosotros le respondemos que hace que él lo descubra. Yo siempre hago el paralelismo con un partido de ping-pong. Primero tenemos que saber que hay que coger la pala y la pelota. Esto es descubrir el turno de diálogo. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Pues intentar pelotear. No sé si el verbo existe, pero me entendéis, pelotear. Y tenemos que intentar que dar y recibir, que es lo mismo que el diálogo es dar y recibir, pues es lo mismo, dar y recibir sea lo más largo posible. Primero será una vez y perderemos la pelota, pero luego será 2 veces, luego será 3 veces, será 4 veces. Con el diálogo ocurre lo mismo. Primero será una ida y una venida y luego podremos ir alargando. Y luego ya nos ocuparemos de hacer buenas jugadas, de tirar con efecto, pues ya nos ocuparemos de que las estructuras morfosintácticas, que si la fonética y demás. Pero tenemos que construir una infraestructura dialogada para que todo lo que el niño vaya adquiriendo lo pueda poner a descansar en esta estructura de lenguaje. No debemos menospreciar los diálogos que hacemos con pocas o sin palabras. Son la estructura donde reposarán las que posteriormente haremos con palabras. La conversación, el diálogo, es la dinámica que sumerge al niño en el lenguaje hablado. La capacidad de dialogar se crea y evoluciona solo ejerciéndola en conversación. Bien, ahora sí que te pido que pases. Vamos a intentar hacer una pequeña ejemplificación para que no quede en teoría. Aquí está la foto de una mamá con su niña tiene 12 y 4, 16 meses. Se llama Mónica. Están en la montaña de vacaciones, podrían estar en casa, en el cuarto de baño, en el comedor, daría lo mismo. Mónica señala. Seguramente como es una foto no lo sabemos, pero quizás puede decir o puede decir mira, o puede decir mamá, o puede decir flores. O a lo mejor solamente señala, pero este es el inicio del diálogo. Aquí el adulto se toma su tiempo y escucha lo que el niño le está diciendo, aunque a lo mejor se lo estoy diciendo sin palabras. Por favor, ¿puedes pasar? El adulto se toma ahora su turno. El niño está predispuesto a recibir el turno del adulto porque el adulto le ha escuchado a él. ¿Y qué es lo que hace primero esta mamá? Repetir lo que el niño ha hecho, la niña ha hecho, lo que Mónica ha hecho, porque es la única manera que Mónica sabe que su mamá la ha entendido y que para ella es importante lo que le ha explicado. Primero, siempre debemos repetir lo que el niño ha dicho o ha hecho, si es un sonido, si ha tirado una cosa, si ha señalado, si ha dicho una palabra, y luego, como queremos que los niños progresen, añadimos un poquito. ¿Qué puede decir aquí la mamá? Oh, sí, son flores, qué bonitas flores, las flores son bonitas, o las flores son blancas, allí hay más flores, vamos a mirar flores. Poquito, no un gran discurso, poquito para que sea asumible para el niño. ¿Qué hubiese estado mal que hiciese mal esta mamá? Primero que no le hiciese caso, evidentemente, pero a lo mejor que le hiciese poco caso. Sí, pero vamos, que papá nos está esperando en el coche. Esto pasa. Tampoco hubiese sido muy correcto, hubiese roto el diálogo, que por preocupación de que Mónica hable, tenga palabras, le hubiese dicho, sí, ¿qué son? Son flores. A ver, flores, flores. A ver, di tú, flor, flores. Aquí la comunicación, el diálogo, ya se ha ido a pasear. O bien
que se saltase varios escalones de vez y dijese, hoy sí, son bonitas estas flores, vamos a coger flores, vamos a hacer un ramo que se las llevaremos a la abuela y las pondrá en el jarrón rojo que tiene en el comedor. Ya se ha roto el diálogo, el niño no escucha. ¿Puedes pasar, por favor? Has pasado. Bueno, aquí la niña está en el suelo. Me gustaría más que en esta foto se viese también a la mamá sentada en el suelo, pero la mamá le está dando el tiempo para explorar. Antes nos hablaban, ¿no?, de la sensorialidad, para poder explorar, para poder mirar. ¿Puedes pasar, por favor? Sigue, intenta oler. Me gustaría más, vuelvo a decir, que la mamá estuviese a su lado, no para que le dijese nada, sino sencillamente para que la niña pudiese estar mirando la flor y mirando alternativamente a la mamá, y la mamá estuviese haciendo lo mismo. ¿Pots pasar? Finalmente hay otra situación en la que se confluye. La niña le enseña la flor a la mamá, la flor que ella ya ha explorado. Entonces la mamá pues sigue en su turno de diálogo diciendo, uy, sí, es bonita esta flor que me enseñas, es verdad, es blanca, a ver si huele, por ejemplo. No huele, pero a lo mejor sí que hace cosquillas, y hacemos cosquillas. Es una posibilidad, a lo mejor no pasó nada de todo esto y pasaron otras cosas, pero a dosis pequeñas. ¿Puedes pasar? Entonces, así, para resumir, actitudes favorecedoras del diálogo, recoger cualquier manifestación expresiva. Cualquier manifestación expresiva es un diamante en bruto. No se puede desaprovechar, es un tesoro. Manifestarle que lo hemos recibido y darle significado. ¿Y cómo lo sabe? Pues porque ve alegría en el adulto, porque la niña le está comunicando algo. Y siempre responderle con la repetición de lo que él ha hecho o ella ha hecho y añadir algo en nuestro turno de palabra, porque queremos dialogar, pero queremos dialogar progresando para llegar un día a las buenas jugadas de ping-pong con efecto y con lo que sea. Y darle tiempo en evidente actitud de espera, en evidente actitud de escucha, para que él o ella se vuelva a coger un turno de diálogo. ¿Podemos pasar? Actitudes que entorpecen el diálogo. Invadir el tiempo del niño, hablando por él sin esperar su respuesta. Esto es cuando abusamos mucho, por ejemplo, del lenguaje informativo. Saturarlo con hiperestimulación. Venga, eres un receptor y más, ¿no? Disminuir el número de interacciones. Hay que buscar la calidad, pero también es necesaria una cierta cantidad. Interpretar como respuestas manifestaciones que en realidad no lo son. Tenemos que ser muy realistas con nuestros hijos y nuestros niños en general. Tenemos que saber exactamente en qué escalón están en todos los aspectos, en comunicación, en vocabulario, en fonética, en juego, en todos, para que juntos podamos dar el siguiente paso. Si nos equivocamos y analizamos mal el escalón y pensamos que están 4 escalones más allá de lo que están, no les podremos realmente ayudar. Hay que ser muy realistas para poder avanzar sin prisas, pero sin pausas. Y la otra cosa es llenarlo de preguntas. A los niños que no hablan bien, que hablan poco, se les llena de preguntas todo el día. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Cómo se llama? No, en los primeros años es tiempo de siembra. Ya llegará el tiempo de recoger la espiga. Y solamente tenemos que preguntar cuando sabemos seguro que sabe la respuesta. Pero ahora sembremos, no preguntemos. Y para conseguir oír 2 o 3 veces aquella palabra que sabe decir, a veces los avasallamos a preguntas. No, tengamos la actitud de sembrar, que cuando se siembra se abona, se dice en castellano, se riega, se recoge, siempre se recoge. ¿Puedes pasar?
Bien, como resumen también, para que haya diálogo tiene que existir el turno, la alternancia, el tiempo de espera y la gratuidad de la comunicación. Solamente tenéis que pensar en vosotros mismos. Cuando os comunicáis con alguien, lo hacéis porque queréis. No sirve para nada comunicarse. Nos comunicamos porque nos da placer comunicarnos. ¿Os pasa? Bien. Para ver cómo podemos favorecer más este diálogo, una manera, vamos a andar un poquito más. No sé cuánto tiempo llevo. ¿Me quedan 10 minutos? Podemos entender el lenguaje como un bucle. Un bucle es un bucle, no tiene principio ni final. Como un bucle audio, psiconeurológico, fonatorio. Pero es un bucle. Y como es un bucle, volvemos al audio, psiconeurológico, fonatorio. ¿Esto qué significa? Que lo que sale de la boca del niño es autoescuchado por el propio niño, que lo vuelve a mandar a la parte psiconeurológica. Es un bucle constante. En este bucle constante, nosotros tenemos una única puerta de acceso. Pensar que este bucle es privativo y personal de cada niño, y de cada niña, y de cada adulto, pero en este caso de cada niño y de cada niña. Es personal y privativo, es suyo. Y nosotros debemos desear ser recibidos en este bucle audio psiconeurológico fonatorio. ¿Y cuál es nuestra puerta de acceso? Nuestra puerta de acceso básica, hay más, pero tengo 45 minutos. Nuestra puerta de acceso prioritaria es la parte audio. Por esto le hablamos. El adulto debe desear ser recibido por el niño, pero es el niño quien le abre o no le abre la puerta, quien la tiene abierta de par en par o la tiene entornada, quien la tiene a veces abierta o a veces la tiene cerrada. La manera como nosotros llamemos a esta puerta no es indiferente. Si estáis en una habitación y alguien llama así, es agradable. Si alguien llama así, ya es menos agradable. Si alguien llama así, a lo mejor no le oís. Y si alguien llama así, hasta que abráis la puerta, seguramente tendréis muy pocas ganas de comunicaros con esta persona. Pues vamos a ver cómo podemos llamar a esta puerta. ¿Puedes pasar, por favor? Es decir, la persona adulta habla y deposita palabras en el oído del niño y el niño recibe estas palabras y con ellas construye su lenguaje. Ya veis que lo he tachado. Esto no es así. Nosotros no podemos dejar palabras en el oído del niño, no, porque no sirve para nada. Es el niño que sale a buscar las palabras. ¿Qué pasa? El procesamiento auditivo, lo que el niño hace con lo que le entra por esta puerta auditiva, es la suma de tres capacidades: la capacidad de oír, la capacidad de escuchar aquello que se ha oído y la capacidad de entender cognitivamente y perceptivamente aquello que se ha oído y se ha escuchado. La suma de estas tres capacidades, la de oír, la de escuchar y la de entender, es lo que en realidad le da sentido total a un concepto, de manera que el niño lo pueda archivar bien en su archivo mental y usarlo para hablar. Oír y escuchar son diferentes. Oír es la capacidad orgánica que tenemos y es muy importante cuidarla, especialmente con los niños con síndrome de Down. Es muy importante que la audición esté muy, muy cuidada. Pero oímos todo en función de nuestra capacidad orgánica. En cambio, escuchamos, esto ya es otra cosa. La escucha es voluntaria, es activa y es selectiva. Selectividad imprescindible,
porque no lo podemos escuchar todo, no lo podemos oír todo. Todos somos selectivos con lo que oímos y con lo que escuchamos. Todos escogemos, esto lo escucho, esto solo lo oigo. Y solo nos quedamos, solo llega a la parte psiconeurológica, lo que escuchamos. Y el niño, en sus primeras edades, debe de aprender y debe escoger qué escucha, a quién escucha, cuándo escucha, cuánto escucha. ¿Y qué podemos pasar? ¿Y qué podemos hacer? ¿Veis? Aquí este sería el bucle puesto así estirado, pero veis, he dejado una línea para que no nos confundamos. Esto sigue siendo un bucle. Y en esta percepción, pues, va a incidir la base orgánica, la actitud de escucha del niño y nuestra adecuación como interlocutores. Respecto a la base orgánica, lo que podemos hacer es cuidarla al máximo. Si el niño tiene un déficit neurosensorial, ayudarnos con audífonos o con la prótesis auditiva que haga falta. Si el niño no tiene un déficit sensorial, cuidar mucho las otitis, especialmente las otitis serosas, estas que no dan sintomatología, pero que restan buena audición. Respecto a la actitud de escucha, aquí ya empezamos a influir nosotros con nuestra adecuación como interlocutores. Mirad, oír sin duda hace más fácil escuchar, pero yo he trabajado con personas sordas, con niños sordos que escuchan muy bien. Y todos sabemos que hay personas que oyen muy bien y no escuchan. Por tanto, desde luego es mejor oír bien, pero podemos conseguir que se escuche aunque la audición no sea óptima. ¿Y qué significa nuestra adecuación como interlocutores? ¿Quién me queda? No. ¿Qué nos quedan? ¿5 minutos? Bueno, pues en esta adecuación como interlocutores yo os invito a girar el objetivo y en lugar de poner el objetivo siempre respecto al niño, girarlo y ponerlo hacia vosotros, los adultos, hacia mí como adulta. Porque los qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debe aprender, todo esto es importante, pero los cómo son tanto o más importantes que los qué es. Y nos debemos preguntar, ¿cómo le escucho? ¿Cómo le toco? ¿Cómo le miro? ¿Cómo me adapto a sus intereses? ¿Cómo juego? ¿Cómo me adapto a su ritmo y a su tiempo? ¿Cómo espero? ¿Cómo uso mis turnos de diálogo? ¿O me tomo yo 10 turnos y le dejo solamente uno para él o ella? ¿Cómo suena mi voz? La voz es muy importante. Yo digo que la voz es el talismán de la comunicación. Puede ser un permanente abrazo en la distancia. Unas mismas palabras dichas con una voz serena, tranquila, amorosa, producen un efecto. Estas mismas palabras dichas con una voz apresurada, inquieta, nerviosa, producen otro. Entre otras cosas, hacen que esta puerta se abre o que esta puerta no se abra, por lo menos no se abra tanto. Los adultos nos dejamos engañar más por las palabras, pero los niños no. Los niños siempre van a lo esencial. Y lo esencial de la comunicación está en la voz, no está tanto en las palabras. Las palabras son como el segundo violín que acompaña, pero lo esencial de la comunicación está en la voz y así lo recibe el niño. ¿Cómo hablo? ¿Qué velocidad? No hace falta hablar muy despacio porque es un rollo,
pero no es lo mismo hablar, como más o menos estoy hablando y ahora, que hablar, hola, buenos días, ¿cómo estás? Pues hoy vamos a hablar de la comunicación y el lenguaje. Este es un tema que es muy importante, pero sabéis, tengo poco tiempo y no es lo mismo. A nosotros nos fatiga, pero los niños necesitan más milisegundos para poder procesar la información. ¿Cómo articulo? No es lo mismo articular bien las palabras con claridad que hablar con la boca más cerrada, porque entonces nosotros, como ya tenemos nuestro lenguaje hecho, pues más o menos descodificamos bien, pero es que resulta que el niño tiene que codificar su lenguaje. Entonces, si se lo ponemos un poco más fácil, le vamos a ayudar. Hace falta articular, que no significa decirle esto es una za, na, o, ya. No, no cortemos nunca las palabras, pero una cierta musicalidad va bien. No es lo mismo decir el caballo anda, el caballo corre, el caballo salta, es decir, el caballo anda, el caballo corre, el caballo salta. Una cierta musicalidad ayuda a la comprensión y ayuda a que se pueda ir construyendo mejor el sistema fonológico que luego dará lugar a la fonética de las palabras. Bueno, ¿y cómo me adapto a su escalón? ¿A dónde está él en todos los aspectos? No para quedarnos, porque no queremos quedarnos, sino para dar un pasito, pero un pasito adecuado. Si damos un pasito de 3 escalones, lo vamos a dar solos. El niño se va a quedar en el mismo que estaba. No pasis encara, no. Bueno, para terminar, lo habéis visto yo creo un momento, porque lo ha pasado Mónica, me he permitido coger una imagen, un cuadro que al menos para mí es sugerente. Es un cuadro que se llama La clarividencia, de René Magritte, un pintor surrealista del realismo mágico. Es un cuadro pintado en el año 1936. Este pintor apela a la creatividad y a la inteligencia de la persona que mira el cuadro, pero yo me permito hacer un breve comentario. En los momentos iniciales del proceso evolutivo de los niños, todo lo podemos ver cerrado, opaco, difícil, incierto. Pero dentro de este huevo existe un potencial, existe un patrimonio personal. Todos los niños lo tienen. Y es muy importante conectar con este patrimonio, confiar en este patrimonio para ayudar a que este patrimonio crezca. Hemos de confiar que de este huevo saldrá un gran potencial que irá desplegándose poco a poco, un potencial que no determinaremos nosotros, sino que como adultos lo acompañaremos para que cada niño, cada niña se vaya mostrando con la máxima autenticidad y potencial de su ser. Y solamente ya al final, si vamos a pasar, os dejo aquí una dirección electrónica y un teléfono por si es de vuestro interés seguir profundizando en estos temas que hoy solamente hemos podido hacer pinceladas. Seréis muy bien recibidos en nuestros grupos de trabajo, tanto si sois familias como si sois profesionales. Y nada más. Espero que alguna idea, al menos, os haya podido servir. Isabel, deliciosa charla. La verdad que creo que todos la hemos disfrutado. Nos has aportado, creo que también, muchas ideas muy prácticas que podemos hacer cada día con nuestros hijos, con nuestras familias y con todos. Y yo me quedo con, bueno, en resumen de lo que has hablado, con el querer sentir el placer de la comunicación. Muy realmente. Tal vez nos has aportado una nueva manera de acercarnos a la comunicación distinta a la que hasta ahora habíamos escuchado. Abrimos un turno de preguntas, si alguien quiere hacer alguna consulta. ¿Sí? Bueno, creo que ha sido todo muy claro.
Gracias, Isabel, por acompañarnos. Hacemos un descanso. Aquí en el pasillo encontraréis algo para poder reponer fuerzas. Nos encontramos de nuevo aquí a las 11:30. Hasta ahora, gracias.